pues ahora sí, conforme al calendario de lectura, vamos al Salmo 1. Los 2 años anteriores, cuando leíamos, normalmente hablaba de un rey, hace 2 años, el año pasado hablé de otro rey, ¿sí? Porque son de las lecturas, ¿verdad? Que vamos teniendo esta semana. Pero hoy quise, pues sí, me di cuenta de que los salmos, pues no los había tomado, y precisamente en esta semana, nos tocó leer el Salmo 1, el Salmo 2, etcétera. Pero he querido empezar, así que, como dicen, empezar desde el principio. Entonces vamos a ver lo que es el Salmo 1. ¿Sí? Bien, ¿quién escribió el libro de los Salmos? ¿Todos? Muchos autores, ¿no? Muchos autores. Hay varios autores, inclusive vemos ahí hasta Moisés, también vemos cantos de Moisés. Qué interesante que el libro de los Salmos es pues el libro más grande de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene? 150, 150. Entonces, de hecho, cuando uno parte la Biblia así como que a la mitad, prácticamente cae en el libro de los Salmos, exactamente en ¿cuál? 118. 118. Entonces, son detallitos, ¿no? Pero siempre, ya, bueno, los que me conocen de más tiempo, siempre hago ese tipo de observaciones. ¿Qué son los cantos? Digo, ¿qué son los salmos? Ya lo dije. Son cantos, ¿no? Entonces, hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, y a pesar de que sean cantos, ¿no? Y eso es algo interesante porque si uno escucha muchas de las canciones actualmente que se dicen cristianas, a veces ni tienen doctrina, ni tienen absolutamente nada, que muchos, que gracias a Dios que es palabra de Dios, los salmos contienen, ¿sí? No, inclusive hasta cantos que nos dan consuelo, nos animan, nos corrigen ciertas cosas, están en los cantos. ¿Por qué los cantos? ¿Por qué será que Dios eligió que sea parte de su Biblia un libro lleno de cantos? ¿Por qué será? ¿Sí? Normalmente la música, recordemos, la música no tiene moral, ¿sí? No es ni buena, no es ni mala, simplemente nosotros le damos el sentido. ¿Sí me explico? Ahora, no sé si han observado, inclusive los niños pequeñitos, bebés, inclusive hasta si la mamá está lavando, y cómo está muchas veces lavando. A veces los niñitos, igual yo he visto varios niñitos hasta con su pañalito, ¿verdad? Igual, así con la misma lavadora, ¿no? O igual van, a lo mejor los niños no, pues no saben nada de eso, en ese sentido de si es bueno, si es mal, nada, simplemente van los niños o escuchan el ritmo o algo así, y el niño naturalmente empieza a saltar, ¿no? O a veces, inclusive, ¿quién se sabe las tablas de multiplicar? ¿Sí? A veces no nos sabemos, fíjense, a veces no nos sabemos las tablas de multiplicar, pero sí nos sabemos la tonada, ¿verdad? Aquí, tan, tarararara, tan, tarararara, tarara, y así todo. No me sé la tabla de multiplicar del 1498.34, pero sí me sé la tonada. Tan, tarararara. O sea, ¿a qué vamos? La música es importante. La música mueve a las personas, ¿sí? Por eso, qué interesante que Dios incluyó 150 cantos en su Biblia. Cantos espirituales, cantos inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, son detalles muy interesantes. A veces se menosprecia la música dentro de una iglesia, a veces se menosprecia o se rebaja, ¿no? Se piensa que la música es solamente para hacer sentir a la gente bonito, ¿no? Hay gente que inclusive va a las iglesias y si no le gusta la música, se va. ¿Sí? Tendrán muy buena doctrina, pero no, es que el que canta no es entonado, ¿no? O los que tocan no tocan bien, o igual
la batería por acá, el bajo por allá, la voz por allá y se hace un reverendo relajo. Que sí es cierto, pero lamentablemente hay gente que, pues en cuanto al tema de la música, lo se menosprecia, no se le toma el valor que debería de ser, ¿no? Bueno, solamente por eso. El Salmo 1 no es Salmo capítulo 1, sino es el Salmo 1. ¿Quién lo escribió? Ahí en su Biblia dice algo. Normalmente dice, ¿no? Algo, o David, o Salomón, o los hijos de Coré, o etcétera. Pero en este caso no nos dice quién es el autor del Salmo 1, pero tradicionalmente dentro del judaísmo, dentro del cristianismo temprano, siempre se ha pensado que el Salmo 1 es hecho por David. La Biblia no lo dice, pero por tradición se cree que el Salmo 1 es hecho por David. Algo interesante que también podemos ver del Salmo 1 es de que hace una comparación es muy, ¿cómo decirlo? Es muy parecido a lo que vimos hoy en escuela dominical. Hace un contraste entre los buenos y los malos, ¿sí? Es interesante que es primeramente el primer salmo que se pone en la Biblia, pero hace esa gran diferencia, ¿sí? Muy bien, pues vamos a entrar al salmo y dice lo siguiente: qué alegría. Alguien sabe lo que es la alegría, ¿verdad? La alegría es, me va bien, me siento bien, me gusta sentirme así, me gusta lo que veo, me gusta lo que siento, me gusta lo que escucho, me gusta lo que saboreo. Hay mucha gente, inclusive hasta en la comida, ¿verdad? Que es muy feliz comiendo, ¿verdad? Es alegre. Si no come, no es alegre, ¿no? Entonces, la alegría se puede manifestar de muchísimas formas, ¿sí? Pero por eso dice, qué alegría. Y dice lo siguiente: para los que no siguen el consejo de malos. Otra vez, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. ¿Sí? Si yo preguntara, bueno, ¿quién sería una persona mala? Pues yo creo que cada uno de nosotros en la mente podríamos pensar, ay, este es malo, este es malo, este es malo, este es malo. Imagínense una persona, esa mala que ustedes están pensando, que venga con ustedes y que les dé un cierto consejo, ¿sí? Por ejemplo, si viene una persona con Eduardo y le dice, oye, ¿ya viste tal muchacha? Oye, ¿y por qué no te vas allá? Ay, si le eres infiel a tu esposa, ella no se va a dar cuenta. ¿Es un buen consejo o es un mal consejo? Mal consejo, ¿sí? Por eso dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no sigo el consejo de una persona mala, si yo no lo obedezco o no sigo, voy a ser feliz. Pero si yo sigo el consejo, ¿qué va a ocurrir? Muy fácil, me va a ir mal. ¿Qué veíamos hoy en la mañana? Los que hacen cosas buenas, les va bien. Los que hacen cosas malas, les va mal, ¿sí? Entonces, dice, no sigan el consejo de malos. Y aquí hay una pregunta moral muy interesante. Toda persona que hace mal es malo. Ya lo vimos en Gálatas, si recuerdan. ¿Qué pasa si mi papá es malo y me da un consejo malo? La gente dice, tienes que obedecer a tu papá. ¿Qué tiene que hacer la persona que busca a Dios, que trata de agradar a Dios? ¿Obedecer a su papá a pesar de que sea malo? No, ¿verdad? ¿Sí? No, no sé si han escuchado a papás que pues ven al hijo, ¿no? Y dicen, ay, ese es mi gallo, ¿no? Y ustedes cuiden a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. ¿Sí? O sea, se escucha de risa, pero hay muchos papás que tienen un concepto alto de sus hijos
¿Y qué hace el hijo? Sí, ¿verdad, papá? Yo soy tu gallo. Yo, y vas a ver, tu papá tuviste, no sé, 30 novias, yo voy a tener 50. Y tristemente, en muchas culturas, en muchas regiones, hay hombres que siguen que un buen consejo, un mal consejo. Mal consejo. ¿Y qué pasa muchas veces ay, ese es mi hijo? Y lamentablemente el papá no está ni con nadie. Y el hijo va a crecer y después de tener a muchas mujeres, ¿con quién va a estar? Con nadie. ¿Fue un buen consejo o un mal consejo? Un mal consejo. Y estoy hablando del padre, ¿no? Y a veces como familiares decimos, no, pues es que a veces el papá, el tío, el abuelo, decimos, ay, siempre, como son el núcleo familiar, siempre tendrán algo bueno que decir. Y la realidad es que no siempre tienen algo bueno que decir. ¿Sí? Si el joven, si el niño o si el que se va a casar apenas recibe el consejo de alguien malo, tenga la seguridad que su felicidad se le va a ir. Sea tío, sea abuelo, sea papá, sea quien sea. Si es malo, su consejo no va a ser bueno. Y la persona va a tener que discernir. ¿Sí me explico? Sí, o hay igual, inclusive una vez me tocó, está ahí el tío, ¿no? Y, no, pues ve con tu tío, a lo mejor él te puede dar consejos en cierto algo, ¿no? Pero pues el tío es un borrachal, el tío es un mujeriego, el tío es un esto. ¿Uno enviaría a su hijo para que el tío le dé consejos de vida? No, ¿sí? Y el joven tiene que estar completamente, ¿en qué? En la palabra de Dios para poder discernir si el consejo que le están dando es bueno o es malo. Porque si no, su felicidad en su vida cada vez se va a ir alejando. ¿Sí me explico? Por eso es de que el Salmo dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Que dice, ni andan con pecadores. Algo que también un canto nos advierte. Por eso mencioné en un principio esto del detalle de la música, porque muchas veces una lección, algo que nos querramos aprender de memoria, algo así, si le ponemos música, se nos queda más grabado que el estar directamente así, con el libro o con la hoja. Pero si le ponemos música o le ponemos un ritmito o algo así, algo pasa en el cerebro, algo pasa que empieza a adquirir empieza a haber esa relación neuronal entre lo que estamos aprendiendo con la música, ¿no? Entonces, todo eso es importante aprenderlo y algo que debemos de entender aquí, como el salmista dice, ni anda con pecadores. ¿Qué nos enseña? Que yo tengo que discernir con quién juntarme y con quién no. Así de fácil. ¿Sí? Si una persona no tiene el discernimiento necesario para decir, igual otra vez vuelvo con los jóvenes, es que aquí está el grupito y a veces los jóvenes se sienten tan solos, a veces los jóvenes se sienten hasta a veces tan discriminados que dicen es que no quepo en ningún lado, ¿sí? Pero le gustaría pertenecer a ese grupo de los gandayas, ese grupo de los bulianos, porque les gusta hacer bullying a toda la gente, dice, pues me voy con los fuertes, pero entra y se lo deshacen. ¿Sí? Lo hacen hacer cosas que no corresponden o que no deberían de hacer. Lamentablemente, a veces los jóvenes no saben distinguir o no saben escoger a sus amistades, ¿sí? Y qué triste que muchas veces esto no pasa solamente con los jóvenes, sino hasta con gente adulta, ¿sí? No sé si han escuchado también, igual, llega el compañero de trabajo con el otro y le dice, a ver, pues ven, vamos un viernes, pues ya nos pagaron. Sí, vámonos de fin de semana. La clásica invitación.
¿sí? Y a veces para picar el ego, dice, ok, ¿te pega tu mujer? Que dice, no, pues yo soy macho alfa, lomo plateado, ¿no? Bello el pecho, yo, cómo me, ¿cómo me dices eso? Yo soy el que mando, ¿no? Sí, así muy, muy machista. Lamentablemente, esa persona, aunque sea adulta, no sabe distinguir o elegir a sus amistades. Y cuando una persona anda con pecadores, como dice el Salmo 1, nuevamente su alegría se va a alejar. ¿Sí? Otra vez volvemos a esta situación moral. Quiere decir ahora que si puede ser mi papá, mi tío, mi hermano, todo, quien sea, son malos porque sean así, ¿tengo forzosamente que convivir con ellos? Tengo que forzosamente, si yo sé que mi hermano o mi hermana es de cierta forma o mi cuñado es de cierta forma, tengo que obligar a mis hijos a convivir con ellos, porque aunque yo sé que son malos, y eso es duro. Pero ¿qué es el consejo que da la Biblia? ¿Sí? Y lamentablemente, y a veces, y bueno, ¿y de dónde aprendiste eso? Y esa palabrota, no, pues es que, pues como me fui a jugar con mis primos o mis tíos, y pues ellos dicen esas palabras, ellos andaban haciendo eso. ¿Y quién te dio ese cigarro? Pues mi tío traía. Tú me dijiste que jugara con él, tú me dijiste que estuviera. ¿Sí me explico? Entonces, a veces nosotros caemos a ser muy moralistas, a ser muy, no, pues es la familia y la familia no nos va a hacer, no, tristemente a veces la misma familia muchas veces nos hace más daño. Y un dato triste, y perdón que lo mencione en esta tarde, el número de violaciones registradas estadísticamente, ¿en qué área se da? ¿Con los amigos o dentro del núcleo familiar? Dentro del núcleo familiar. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Digo, a veces decimos, no, es que aquellos, los de afuera, son a malos malos. Mi familia no. No, también podemos tener familiares que si no cuidamos el cómo convivimos con ellos, sí nos pueden causar un grave daño y nuestra felicidad como familia puede causarnos daño. Nuestra felicidad se puede alejar de nuestras vidas. ¿Sí? Segundo punto, dice, ni se juntan con burlones, y ya vimos un poquito, lo mencioné, aquellas personas que les gusta sobajar a los demás, ridiculizarlas, y esta palabra famosa del bullying, ¿sí? Que se juntan para menospreciar a una persona, todos ellos, ¿verdad? Hombrecitos, machitos, juntarse con el pobrecito, delgadito, jovencito ahí de 8 años y ellos de 15, 16 años se sienten bien fuertes y peleando contra el pobre niño. ¿Sí? Eso no puede ser aceptable en una sociedad y mucho menos en una persona que se dice que conoce a Cristo, que se dice que conoce a Dios, que se junte con este tipo de personas. Y dice versículo 2, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y quiero unir con lo que dice el versículo 1, qué alegría para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Algo que nosotros siempre nos tiene que entrar en la cabeza es que la palabra de Dios es para nuestro bien. Lo veíamos hoy en la mañana, ¿sí? ¿Qué cosa mala hizo Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué cosa mala hizo? Absolutamente nada. ¿Qué mandamiento malo le dio al pueblo de Israel? Ninguno, ¿sí?
Pero lamentablemente las malas decisiones que cometió el pueblo de Israel, el simplemente decir, no me interesa lo que dice Dios, yo voy a hacer las cosas como a mí me parezcan y así las voy a seguir haciendo todo el resto de mi vida. Pues lamentablemente Dios disciplina a las personas, Dios hace justicia y al que obra mal, Dios le hace ver su suerte. Y otra vez, sino que se deleita en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Es cierto, cuando uno empieza a aprender acerca de la palabra de Dios, empieza a aprender acerca de las cosas que uno hacía que estaban mal y que ahora tiene que corregirlas y hacerlas de la forma correcta, hay paz, hay tranquilidad. Uno ve los buenos resultados que Dios promete simplemente por el hacerle caso. Si no, ¿qué nos pasaría? Y me gustó mucho esa frase, por eso la subrayé y la puse en negrita. Ay, si me hubieras hecho caso. ¿Sí? Y una persona realmente alegre, realmente feliz, es una persona que siempre se va a deleitar en Dios, meditando en su palabra de día y de noche, en cada área de su vida. Si nos olvidamos de la palabra de Dios, y no por religiosidad, y ustedes saben que lo que menos tengo es ser religioso, sino es por ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que queremos ser. ¿Sí? Entonces, es importante esa situación. Versículo 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Qué interesante que el salmista ocupa esta ilustración de que la persona feliz, la persona que se deleite en la ley del Señor, que medita en ella de día y de noche, es una persona como un árbol plantado a la orilla de un río, siempre dando fruto en su tiempo. Qué interesante que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en Juan capítulo 4 con la samaritana, si recuerdan un poquito del diálogo, estaba ahí sentado Jesús. Llega la samaritana y casi dice, bueno, y no sé cómo se imaginó, hasta un lado me voy a servir agua, ¿no? Pues porque ahí estaba el Señor, pues ahí, ¿no? Yo creo que se le puso enfrente, no sabemos, ¿no? Ahí estaba. Dice, pues no veo que tengas ni cubeta ni lazo, ¿cómo vas a tomar agua? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Si yo te diera del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. ¿Sí? ¿Y a qué se estaría refiriendo a esa agua? Más adelante vemos en Mateo, en Juan capítulo 4, que quién se está refiriendo a esa agua. ¿Qué significaba esa agua en ese contexto? ¿Sí recuerdan? ¿Quién? ¿Qué significaba el agua? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo. Y aquí una persona que es como un árbol plantado, dice, a la orilla de un río, ¿sí? Que siempre da fruto y a su tiempo. Este árbol que siempre está a este río, siempre está ahí, como lo vimos hoy en la mañana, siendo sometido y siendo guiado. ¿Bajo quién? Bajo el Espíritu Santo. ¿Sí? Toda persona guiada por el Espíritu Santo siempre tendrá frescura en su vida, siempre tendrá alegría, siempre tendrá hambre, siempre Dios lo estará saciando. ¿Qué le pasa a un árbol si se le quita el agua? Se muere, se seca. ¿Sí? Por eso una persona siempre tiene que estar deleitándose, meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Y al hacer esto sería, por eso es como un árbol plantado, como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Y si nosotros recordamos nuevamente lo que vimos en Gálatas, y recuerden, aquí siempre tenemos que, todo va unido, todo va unido.
nada va aislado, todo va unido. Entonces, ¿qué es lo que decíamos en Gálatas? Que el fruto del Espíritu Santo es benignidad, paciencia, tas. Entonces, una persona sometida al Espíritu Santo que siempre se nutre de la palabra de Dios, va a ser una persona que siempre, ¿qué? Va a dar, ¿qué? Buen fruto. Va a ser una persona siempre alegre, contenta, ¿sí? Y después dice, sus hojas nunca se marchitan y prospera en todo lo que haces, en todo lo que hacen. Una persona que sabe de las cosas de Dios, una persona que sabe cómo piensa Dios, que sabe cómo siente Dios, que sabe cómo Dios piensa de cierta situación y es obediente a la forma de Dios, es una persona que va a ser feliz. Por ejemplo, y ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando dice Pablo a los esposos, y a ver, tu esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, etcétera, bueno, etcétera. Entonces, yo llego a ese texto y ¿qué es lo que aprendo? Pues yo tengo que, como hombre, como jefe de mi familia, tengo que amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Sí? Porque lamentablemente muchos hombres tienen muy falso concepto de lo que es el matrimonio, de lo que es ellos como hombres, de lo que es ellos como ellas como mujeres. Y muchas veces a la mujer la menosprecian, la tratan mal, son ásperos con ellas, ¿sí? Lo que Jesucristo no hizo con su iglesia. ¿Sí? Que de repente no ven a la mujer en un evento social que puedan llegar a tener y a ver, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? No, pues ahí está. ¿Y por qué no me ha servido? A ver tú, hasta, ven y sírveme. Y a veces enfrente de familiares, enfrente de amigos, hacen su espectáculo, tratando de decir, a mí me obedece, ¿no? Y le dicen, a ver, pero tú ¿por qué no te sirves? Pues para eso es mi esposa, para que me sirva. Bueno, no se les ha pasado. ¿Sí lo han visto? Sí lo han visto, pero lamentablemente sí. Sí, lamentablemente sí. Y todos los que estamos aquí somos de familias diferentes, tenemos amistades diferentes y qué triste que esos patrones se repitan en nuestras familias, se repitan en nuestras amistades. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente tiene un falso concepto, ¿sí? De lo que es la institución del matrimonio. ¿Sí? Tienen un falso concepto de la forma de pensar de Dios. Entonces, una persona dice, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Si esta persona que trata ásperamente a su esposa y que hace estos espectáculos, pudiese acercarse a la palabra de Dios, pudiese entender lo que Dios quiere para su vida, sería una persona que cambiaría y cómo llevaría su matrimonio bien, como debe de ser. ¿Cómo crearía a sus hijos? Bien, como debe de ser. ¿Cómo tendría su relación con sus vecinos? Bien, como debe de ser. ¿Sí? Cada área de su vida tendría la bendición de Dios, hasta para los negocios. Si un cristiano, un hijo de Dios, hace buenos negocios conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de Dios, ¿le irá bien? Sí, le irá bien. Sí. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso es el hecho de que el Salmo 1 sea un canto, el hecho de que el Salmo 1 de este tipo de principios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel e inclusive nosotros, si supiéramos la melodía original, los instrumentos originales que tiene cada uno de estos salmos, qué, qué padre sería. Creo que no los aprenderíamos, ¿no? Y a veces hasta en nuestra vida diaria recordar, tienes que meditar en la palabra de Dios, tienes de día y de noche, tu felicidad se verá menguada si te juntas con pecadores, si recibes el consejo de alguien malo, si tú te juntas con esas personas, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de la música
lo captamos mucho mejor que simplemente leerlo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso estos principios son importantes aún en la música. Muy bien. Versículo 4 dice lo siguiente: no sucede lo mismo con quienes, con los malos. ¿Quiénes son los malos? Pues ya hemos mencionado algunas cosas. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Qué interesante. La persona que se acerca a Dios, que medita en la palabra de Dios, ¿cómo lo ejemplifica? ¿Cómo qué? Un árbol. Y un árbol tiene algo, inclusive podemos ver aquí, tenemos, ¿qué es jacaranda? O siempre me confundo jacaranda o bucambilia. Este palito que tenemos ahí, que cae a un lado de la puerta. ¿Sí? Ahí ves, y aunque uno le quiera jalar y lo quiera sacar, ¿creen que podamos? Así, cuerpo a cuerpo, no. Y yo lo he intentado una vez con un lirio y hasta con palanca y teníamos un tubote una vez cuando quitamos una vez antes de poner acá y nos paramos como 3 personas y jamás lo quitamos. Y son unas raíces bien chiquititas, bien chiquititas. Jamás, jamás, jamás lo quitamos y lo tuvimos que quitar a pedazos. Entonces, los árboles tienen raíces, están bien plantados, están bien cimentados, están bien sostenidos. Pero, ¿qué pasa con la paja? Como dice aquí, paja inútil. ¿Cómo es paja? ¿Cómo es la paja? Es saca, no tiene vida, está seco, no tiene peso, por eso el aire viene, la sopla y se la lleva prácticamente. Entonces, una persona que hace lo malo es como la paja inútil que esparce el viento. Y qué triste ver muchas veces que hay gente a nuestro alrededor, sean familiares o no familiares, amigos, amistades, lo que sea, que muchas veces pareciera ser que son como esa paja, que son inútiles tanto para nuestra vida hasta como para la sociedad, tristemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sirven para qué, hasta para nada. No sirven para nada. No nos aportan absolutamente nada, ni a ellos mismos, ¿no? Entonces, y se dice mucho, mucho, mucho de broma, ¿no? De aquellos ya cuando mis hijos sigan estando conmigo y ellos ya tengan sus 40 años, pues yo creo que ya va a empezar a preocupar. No, ¿verdad? No, desde antes, ¿no? Desde antes, ¿sí? Porque ellos tendrían que hacer sus cosas desde temprana edad, guiarlos para que ellos puedan ser realmente buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios, ¿sí? Y no sean personas simplemente que no sirven absolutamente para nada, tristemente. Versículo 5 dice, y serán condenados cuando llegue, ¿qué? El juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Y esto es parte también de lo que veíamos hoy en la mañana. Las personas que hacen las cosas malas, a pesar de que se puedan enojar de Dios, a pesar de que puedan decir cosas malas en contra de Dios, a pesar que se puedan indignar, que porque Dios no les bendice como a ellos se les place, pensando que Dios es un genio de la lámpara maravillosa, Dios jamás les va a hacer caso. Y aquí es por eso que el Salmo 1 está haciendo esa diferencia entre los que sí buscan a Dios y entre los que no sirven para nada, que no buscan a Dios. Por eso mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué pasa tanto esto? ¿Por qué hay tanto catástrofe acá? ¿Por qué se inundó tanto acá? ¿Por qué es tanto acá? Pregunta, ¿buscarán a Dios? Y si no buscan a Dios, ¿son necesarios para Dios? ¿Son como qué? Como paja inútil. Sodoma y Gomorra eran importantes. ¿Era gente que realmente quería buscar a Dios? No. Y Dios los eliminó. ¿Qué pasó con la zarza cuando Jesús llegó con ella y le dijo, la higuera, y buscó fruto y no dio fruto, no tenía fruto? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? La secó.
¿Cuál es tu función? Dar fruto, ¿no? Entonces, el mismo Señor, el Dios mismo, le juzgó y le dijo, no haces tu papel, no sirves para nada. Entonces, las personas malas, las personas pecadoras, como dice el Salmo 1, a diferencia de los que buscan a Dios, dice otra vez, no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Y versículo 6, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. ¿Sí? Entonces, qué interesante, el Salmo 1 hace esta diferencia entre los buenos y los malos. Algo que también podemos resaltar es de que a lo largo de la historia, en muchas otras porciones, hay tanto profetas, ¿sí? Han tomado el Salmo capítulo 1 como una referencia, ¿sí? De poner a la persona como si fuese un árbol y a las personas malas como si no fueran absolutamente nada. Me quiero ir con la persona que hace esta referencia de cierta forma al Salmo capítulo 1 y vamos a Mateo capítulo 7. Hubieron otras personas que también tomaron como referencia, pero quiero irme a esta persona. Mateo capítulo 7. Del versículo 15 en adelante. En Mateo capítulo 7, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante? Dice, ten cuidado de los falsos profetas. ¿Qué era lo que nos advertía el Salmo 1? Que no se junta con pecadores, que no consigue el consejo de malos y que no se junta con burlones. Bueno, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Versículo 16. ¿Puedes identificarlos? ¿Qué dice? Por su fruto. ¿Sí? Puedes identificarlos por su fruto. ¿Y qué era lo que veníamos igual en Gálatas hoy en la mañana? Igual, el que tiene ciertas características, tiene el Espíritu Santo. Y el que es fornicario, adúltero, es idólatra, borracho, no es de Cristo. ¿Sí me explico? No es de Dios. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. No importa lo que digan, porque los profetas normalmente dicen. No importa lo que digan, lo importante es el cómo viven. ¿Sí? De hecho, también en Mateo capítulo 23 recordemos que Jesús les dijo, pues escuchen lo que dicen los maestros, pero no hagan como ellos hacen. ¿Sí? Entonces, es interesante, el Señor Jesucristo toma este ejemplo y dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Versículo 19. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. ¿Sí? En el Salmo 1, las personas que meditan en la palabra de Dios de noche y de día, que buscan a Dios, ¿cómo son? Como árboles. ¿Sí? ¿Y dan qué?
buen fruto y son prosperados y son alimentados por el Espíritu Santo. Dice, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Versículo 20, así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, dice lo siguiente, puedes identificar a la gente por sus acciones. El mismo Señor Jesucristo está tomando de cierta forma también como ejemplo el Salmo 1, que está haciendo esa distinción, que la persona que busca a Dios es como un árbol junto a la orilla del río, es alimentado, da frutos, etcétera, etcétera. Pero dice, así de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, la parte importante es esta, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, una persona con base a sus acciones, si es de cierta forma, si es un borrachales, si es un drogadicto, si es un golpeador, si es esto, y aparte dice, no, pero es que soy hijo de Dios, ¿le creeríamos? No. El mismo Señor Jesucristo nos está enseñando que sus acciones van a demostrar qué tipo de árbol es. Sus acciones van a demostrar qué tipo de persona es. Sus acciones van a demostrar si es hijo de Dios o no es hijo de Dios, según lo vimos en Gálatas hoy en la mañana, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, las acciones que una persona tenga le va a decir, no importa lo que diga, no importa lo que trate de imitar, lo que trate de ser, sus acciones son importantes. Ahora lo que llama más la atención es de que seguimos leyendo y ese es el contexto del siguiente texto. Fíjense, versículo 21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Podremos preguntar, a ver, ¿y ahí ya Jesús cambió el tema? No, todo va ligado una cosa con otra, es el mismo discurso. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo está hablando acerca de que los árboles que dan buenos frutos y los árboles que dan malos frutos y que por sus frutos los vamos a conocer? Porque hay quienes pueden estar dando malos frutos y aún así le dicen a Dios, Señor, Señor. Aún así le dicen a Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, pero su vida es un desastre. ¿Sí? El Señor dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. No todo el que se sienta religioso se va a ir al cielo. No todo el que esté aquí en aposento alto se va a ir al cielo. Primeramente Dios sí, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo a lo mejor diría, igual no todos. Tenemos que sincerarnos, ¿sí? Porque no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O igual, como lo hemos dicho en otras clases, no todo el que nos diga hermano, hermano, es nuestro hermano en Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Otra vez, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, parte de lo que veíamos, por eso quise hablar de este tema en la predicación y ligarlo con la escuela dominical, ¿sí? Porque van de la mano. Entonces, ¿qué era lo que veíamos? Recordemos lo que veíamos hoy en la mañana y cómo lo unimos. El mismo Señor Jesucristo dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo aquel que busca a Dios de una forma honesta, de una forma verdadera, que sigue, que guarda su palabra, que es obediente a la palabra de Dios, ¿dónde debería de estar? Junto a la presencia de Dios, ¿sí? Pero los malos, los que son simplemente tiza, los que son prácticamente nada, un arbusto seco,
pues no se merecen estar ante la presencia de Dios. Versículo 22 dice, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y versículo 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Se dan cuenta? Una persona, un verdadero religioso, se va a notar, ¿sí? Porque hace las cosas por religiosidad, ¿sí? Pero sale hoy domingo y se encuentra con su esposa, con sus hijos, el mañana, lunes en el trabajo, y es como cualquier gentil o publicano, diciendo y hablando las mismas groserías de aquellos, ¿sí? Y yéndose los viernes a embriagarse como los demás, gastándose la quincena como todos los demás, y llegando a la casa y decir, y cuando le digan la esposa, ¿sí te pagaron? Sí, pero es mi dinero. Yo me lo gasté. Me fui con mis amigos a gastarme el dinero. Digo, parece casos de la vida real, ¿verdad? Pero lamentablemente así pasa en la vida real, ¿sí? Gente, entonces, y aún así decirse, pero vamos a la iglesia y le pedimos a Dios y a ver si Dios puede suplir ese dinero que me gasté con mis amigos en esa borrachera. ¿Se imaginan la barbaridad? Y lo han dicho, lo han hecho, ¿sí? Por eso el Señor es muy claro. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Pero no porque te sientas bueno y me digas Señor, Señor, eso significa que entrarás al reino de los cielos. ¿Sí? Sino todo lo contrario. Si yo no te conozco, si no has creído en mí como suficiente Salvador, no tienes cabida aquí. Y versículo 24 dice lo siguiente, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y ya el resto del texto yo creo que ustedes ya lo conocen. Pero una persona que realmente basa su vida en la palabra de Dios, cada decisión que toma en su vida la hace conforme a la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, bienaventurado o es feliz aquella persona que retira lo malo de su vida para llevar una vida bien, santa, agradable a Dios. ¿Sí? Y Dios lo recibirá en aquel día de juicio. Pero aquellos que no sirven para nada, que solamente son religiosos, que solamente les gusta vivir los placeres de la vida, todas aquellas personas simplemente para Dios no servirá nada, para Dios no significará nada y simplemente recibirán el juicio justo de Dios. Me dirán, pero es que Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, ¿cómo es que los va a enviar? Bueno, pues sí, Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo a todos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Ahí está. Dios se entregó para que pudiesen alcanzar salvación a través del sacrificio de Cristo. Pero la persona que dijo, no me interesa. No me interesa tu Jesús, no me interesa la Biblia, no me interesa orar, no me interesa congregarme, no me interesa nada de lo que tenga que ver con Dios. Y aún así están ante la presencia de Dios y pensarían recriminarle a Dios por qué van a recibir tan semejante castigo. Si en tu vida nunca quisiste tenerme en cuenta, es porque no quieres estar conmigo toda la eternidad. Y si no quieres estar conmigo durante tu vida y menos durante toda la eternidad, pues vete al otro lado.
¿sí? Es duro, es triste, pero el Dios de amor es un Dios justo y no puede negarse y es santo y no tolera el pecado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.